La segunda ponencia va a estar a cargo de Estela Yuste, que es doctora en Relaciones Internacionales por la UNR, investigadora en el Centro de CONICET en el US Zona en Jujuy. Su ponencia va a ser sobre periferias en transición, la producción de litio en provincias argentinas, China como socia y el rol del Estado argentino. Buenas tardes a todos. Lo que hoy vengo a compartir un poco con ustedes es el avance de un artículo de investigación que está pronto a entrar en etapa de evaluación. Un poco, bueno, al igual que Juji, un poco de estudio, está en el estudio, pero sobre todo de una perspectiva más local, más subnacional. En ese sentido, la presentación que hoy tengo que compartir se titula Periferias en Transición, la producción de litio en provincias argentinas, China como socio y el rol del Estado federal, ¿no? Ese triángulo complejo que nos va a permitir con trabajo tratar de visibilizar cuál ha sido la evolución de las dinámicas en cuanto a la inversión china en las provincias conocidas como provincias indígenas. Un poco esta investigación surge con 4 grandes interrogantes en función de los actores que intervienen en este esquema multiactoral que es la producción del litio, ¿no? En tanto a las provincias, quizás las interrogantes que surgen actualmente tienen que ver con cuál es el grado real de autonomía de las provincias en la toma de decisiones respecto de los proyectos que se sitúan en sus territorios, entendiendo que están insertas primeramente en un marco nacional y luego en una coyuntura internacional que también las delimita, ¿no? También en ese aspecto, ¿cuál es el rol de China en los territorios provinciales? Si China verdaderamente está impulsando un modelo distinto a otros inversores tradicionales en las provincias, particularmente en los salares, o si está reproduciendo lógicas extractivas con quizás un discurso de valor agregado, ¿no? Y en este vínculo, bueno, ¿cuál es el rol del Estado finalmente, ¿no? El Estado entendiéndolo como ese articulador federal en el caso de la Argentina, y si existe o no una política coordinada en torno a un modelo de desarrollo alrededor del mineral, ¿no? Esto nos lleva a hablar del cuarto elemento, que es justamente hacia qué modelo de desarrollo vamos en todo momento, ¿no? Y esto por ahí entendiéndolo quizás como en una foto en movimiento desde las primeras inversiones chinas en litio ya por el 2019 hasta 2025, ¿no? Donde hemos transitado diferentes dinámicas locales, nacionales e internacionales en ese recorte de tiempo. Para ello, la hipótesis del trabajo, bueno, propone, dice, la voy a leer textualmente, la relación entre las provincias productoras de litio y China muestra una transición desde un patrón extractivo hacia modalidades híbridas con incipiente valor agregado entre el periodo 2019 y 2025. Este proceso obedece en ese sentido tanto a estrategias globales de inversión de China, como así también a la capacidad de las provincias argentinas para negociar márgenes de autonomía en un escenario atravesado por tensiones en lo local hacia lo nacional y lo global. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto que el rol del Estado federal resulta en este escenario un tanto contradictorio. Al reproducir políticas de reprimarización, esto que Juli nombró hace minutos respecto del RIGI, que restringen en ese sentido las posibilidades de avanzar hacia un desarrollo más equilibrado. En ese sentido, un poco este trabajo se planteó como objetivo general analizar cómo las provincias productoras de litio se vinculan con China, transitando justamente ese modelo extractivo hacia modalidades de agregado de valor en tensión, sobre todo durante los últimos meses, con las políticas del Estado federal que refuerzan esa reprimarización, ¿no? Y acá aparecen 3 grandes tensiones. Una primera tensión que tiene que ver con el vínculo justamente entre las provincias, entre sus intereses y lo que se plantea desde el nivel nacional o federal. La segunda, que es la tensión clara en cuanto al modelo de desarrollo en torno al litio, esto si vamos desde una perspectiva más de carácter neo, que se observó en los primeros años de la llegada de inversiones en lo que es el litio,
hacia un modelo más de agregado de valor que hemos visto durante los últimos 3, 4 años, en donde el capital que llega empieza a estar acompañado por la construcción de plantas, por ejemplo, de procesamiento, de producción de hidróxido de litio, de producción de otros químicos que resulten de insumo para la extracción. Y por último, estas dinámicas globales, lo que Diana nos comentaba hoy como ese exterior estructurante, ¿no? ¿Cómo incide eso en lo local también versus las condiciones locales, ¿no? Las condiciones, podríamos decir, el interior estructurante también, ¿no? Diana, ¿cuáles son las condiciones internas y cómo eso impacta en esas negociaciones? Y bueno, obviamente este trabajo ha tenido más que nada un carácter cualitativo en cuanto a su abordaje. Para el abordaje más desde el punto de vista teórico, en ese sentido recurrido a algunos conceptos vinculados esencialmente a la diplomacia, ¿no? Para saber cuál es el rol de los gobiernos locales en la relación en China, entendiendo que los gobiernos locales implican, como bien mencionaba Máximo, en la presentación en el panel anterior, una complejidad en sí, porque ya lo local no es solamente lo subnacional, sino también es el rol de los municipios, el rol del comunero, ¿no? El rol de los pueblos y de las asambleas. Entonces, acá la paradiplomacia adquiere incluso un diferente. También algunos aportes del estructuralismo para explicar la inserción o la relación de dependencia que podemos encontrar cuando pensamos en las provincias en relación al Estado federal, pero también en la relación con las provincias con el mismo capital extranjero, ¿no? Y acá tenemos una reconfiguración, si se quiere, podríamos estar hablando en términos de dobles periferias, ¿no? En ese sentido. Y por último, también algunos conceptos de la economía política internacional para explicar cómo las condiciones de la competencia geoestratégica impactan en el territorio y la alternancia asimétrica. No me voy a detener mucho acá, esto es un poco algo que es la operacionalización, perdón, de las variables en función a las tres dimensiones que he trabajado, la de las provincias versus el Estado federal, las dinámicas versus las condiciones locales, las dinámicas globales y gobierno versus las condiciones locales, luego estas tensiones entre el modelo neo-extractivista versus si hay una posibilidad de valor agregado que sea real, si quieren luego esto lo vamos en las preguntas. Pero acá les quiero comentar un poco de los hallazgos. En este periodo estudiado que va desde el 2019 al 2025 hemos encontrado en líneas generales tres grandes momentos. Un momento que va desde el 2019 hasta el 2023, en donde lo que observamos es bueno, la erradicación de proyectos de diferentes capitales con participación específica de capitales chinos en proyectos que ya mis colegas han nombrado, pero también donde se observan las primeras tensiones que vienen desde el nivel local, ¿no? Hemos visto reclamos de las comunidades locales tanto por el uso de agua, los derechos sobre el uso de la tierra, el derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿no? También esos mismos reclamos han sido llevados a tensiones locales, incluso con mayor repercusión, como ha sido el caso de la reforma provincial en el 23, ¿no? Muchos de esos reclamos han sido colocados en ese escenario de reforma constitucional y también algunas irregularidades que se han observado en los proyectos, sobre todo en Catamarca y Jujuy también, vinculadas a las condiciones de trabajo en algunos proyectos y cuestiones a irregularidades, por ejemplo, de tipo militar, ¿no? Luego tenemos un segundo periodo de algo más de un año, que va desde el 2023 hasta el 2024, donde vemos una reacción del capital chino a esas condiciones locales, pero también al contexto de competencia global, ¿no? Y en ese sentido vemos la aparición de pequeñas iniciativas de valor agregado vinculadas al litio, como la creación, por ejemplo, de una planta de cloruro de litio en la provincia de Salta, vinculada a Ganten, o plantas de procesamiento de carbonato, ¿no? De procesamiento de la sal nueva que se extrae directamente desde los salares y algunos anuncios de proyectos por venir, ¿no? Y aquí es acá donde vemos
que hay una incipiente evolución hacia el valor agregado respecto de esa primera etapa hasta el 2023. Pero luego, en el 2024, también empezamos a ver algunas contradicciones que ya no vienen de lo local o de lo global, sino desde el nivel nacional, ¿no? Contradicciones en el sentido de que no hay una articulación, no hay una carencia de articulación multinivel entre el nivel subnacional y el nivel nacional, ¿no? Vemos la implementación, por ejemplo, o la presión del RIGI a partir de la ley de bases del 2024, también en el 2023 con la regulación digo bien, normativa, ¿no? Que simplifica a través del DNU las habilitaciones, reduce controles y esto acelera de alguna forma la burocracia de los proyectos y limita el accionar normativo de las provincias. Recordemos que Argentina tiene un marco, esto lo mencionamos esta mañana, pero el marco minero, al ser multinivel, también implica complejidad. Si bien el artículo 124 de nuestra Constitución reconoce que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, en el caso de la minería, la normativa principal que gobierna a nivel nacional, ¿no? La ley de inversiones mineras y el código minero son grandes estructurantes a nivel nacional. Y entonces lo que vemos a partir de este tercer periodo es una apertura, una política, por dicho, la apertura más irrestricta a la migración extranjera y por tanto una apuesta discursiva por un libre mercado. Voy a algunos de mis resultados preliminares, bueno, siguiendo esta lógica de las tres tensiones, cuando vamos hacia la primera tensión, vemos que esa tensión clásica entre la provincia y el Estado federal se redefine, ¿no? Antes vemos una tensión por el control del litio, ¿no? Que durante el 2019-2020 estaba la idea de, bueno, si el litio debía nacionalizarse o no. Ahora vemos que esa tensión se redefine. Las provincias y naciones están alineadas en un modelo más aperturista, pero que esto a la vez debilita el margen de acción provincial. Luego, respecto de las dinámicas globales versus las condiciones locales, observamos que el contexto de competencia geoestratégica presiona, ¿no? sobre lo local, ¿no? Y crea también un contexto de competencia en donde se mejoran las condiciones para el desarrollo a nivel local. Y por último, respecto a la tercera tensión, lo que vemos es que el neoextractivismo empieza a fortalecerse y el agregado de valor queda suspendido, ¿no? En un estado de suspensión o limitado a algunas experiencias específicas que pueden negociar las provincias. Y voy a cerrar aquí. Como resultado, la vinculación entre las provincias productoras de litio, China evidencia en principio el escenario de intereses actuales en pugna, en donde emergen alternativas de agregado de valor, pero condicionadas por el modelo de inserción internacional del Estado federal en las dinámicas actuales. Muchas gracias por su atención.